Buenos días a todos. Hoy en el módulo de pancreatitis aguda vamos a abordar el tema momento para realizar la colecistectomía. Soy el doctor Pablo Capitanich, cirujano de la sección Hígado, Vías Biliares y Páncreas del Hospital Alemán de Buenos Aires. Diferentes sociedades y asociaciones, como la Internacional de Páncreas y la Americana, recomiendan en sus guías realizar la colecistectomía en la misma internación para aquellas pancreatitis biliares leves. En el caso de pancreatitis biliares severas, proponen posponer el tratamiento de la litiasis vesicular hasta que se resuelvan las colecciones peripancreáticas o, de persistir estas, hasta que se consoliden, que habitualmente es a las 6 semanas. Con esta estrategia se disminuirían las posibilidades de sobreinfecciones de las colecciones o de operar a un paciente en un estado inflamatorio en el cual se pueden gravar mayores morbilidades o mortalidades. La pancreatitis aguda es una patología prevalente y la biliar representa el 60% de estas. Entre un 15 y un 20% se presentan en formas graves y esto es todo un reto para el equipo tratante porque son pacientes que tienen una mortalidad en un rango entre el 20 y el 30%. Se sabe que las pancreatitis agudas biliares son una de las principales causas de internación de urgencia gastroenterológica y quirúrgica, por lo cual es un reto para definir cambios en la terapéutica que puedan impactar en la calidad de atención de estos pacientes. Y estos cambios en la terapéutica son, entre ellos, el momento adecuado para indicar la colecistectomía. Entonces tenemos dos escenarios posibles. La pancreatitis aguda leve, en la cual, si logramos el momento ideal para la colecistectomía, vamos a modificar seguramente las morbilidades, la calidad de atención, los costos y la reinserción laboral. Y en las pancreatitis agudas graves, un inadecuado momento de indicar la cirugía puede generar mayor morbilidades o incrementar aún más la mortalidad en estos pacientes. Es sabido que las reinternaciones tempranas para la pancreatitis aguda ascienden a un 13%, teniendo un rango que va entre 4 y 17 días. Y quiero que se queden con este dato para cuando lo retomemos en lo que es definiciones de colecistectomía temprana o colecistectomía diferida en las pancreatitis agudas leves. El gráfico de arriba a la izquierda muestra los similares patrones de comportamiento de las distintas etiologías frente a reinternaciones tempranas. Y en el gráfico de arriba a la derecha podemos observar cómo una intervención temprana sobre la litiasis vesicular genera cambios estadísticos significativos en el porcentaje de reinternaciones. Por otra parte, para tener otros elementos de valor al considerar cuándo es el momento adecuado para la cirugía de la litiasis vesicular, tenemos que entender que la pancreatitis puede tener recurrencias de su pancreatitis o puede tener complicaciones biliares a consecuencia de la litiasis vesicular que van entre un 20 y un 30%. Aún hoy no hay un consenso para la definición de colecistectomía en la misma internación. En este metaanálisis de 19 estudios, con más de 2.600 pacientes, queda plasmado eso. Cuando vemos la columna de cirugías tempranas, vemos que los autores varían en sus definiciones. Y cuando comparan las diferentes variables entre una estrategia y la otra, como complicaciones intraoperatorias, posoperatorias, conversión, tiempo operatorio y reinternaciones, no ven una diferencia significativa, argumentando que el proceso inflamatorio que tiene la pancreatitis leve no debería variar la estrategia o las dificultades operatorias. Pero sí, cuando evalúan el número de estudios endoscópicos, ven que la estrategia tardía aumenta el número de estos, al igual que la estadía hospitalaria y las complicaciones biliares. El trabajo Poncho es un trabajo prospectivo randomizado de Holanda que busca ver qué diferencias hay en complicaciones biliares entre una modalidad y la otra, viendo que hay como resultado una reducción significativa de las complicaciones biliares cuando uno opera a los pacientes en la misma internación. Y por otra parte, explora los costos y hace un estudio secuencial. Entonces, cuando se hace la cirugía en un momento temprano, en la misma internación,
ven que los costos se incrementan un poco, pero cuando estudian estos en forma global en la evolución del paciente, la reinserción laboral y la productividad de estos pacientes hacen que para el sistema de salud esta sea una cirugía costo efectiva cuando se realiza en la misma internación. Llegado a este punto, podemos concluir que la estrategia tardía no es la mejor opción. Pero ¿cuán temprana tenemos que hacer la cirugía? En la misma internación podemos variar entre pacientes que aún están con síntomas o pacientes que ya resolvieron sus síntomas. En busca de respuestas, este grupo realiza un trabajo prospectivo randomizado en dos ramas. Grupo control es cirugía temprana en la misma internación, aquellos pacientes que resolvieron sus síntomas y mejoraron sus parámetros de laboratorio. Y un grupo de cirugía muy temprana, en las cuales realiza la intervención dentro de las 24 horas, con persistencia de síntomas y con una clínica y laboratoria predictores de pancreatitis leve. Concluyen que hay una diferencia significativa a favor del grupo muy temprano, con una reducción de la mediana de aproximadamente 27 horas, pero con un incremento de las complicaciones. En este trabajo podemos ver una diferencia significativa en lo estadístico. Lo que nos debemos plantear es si realmente eso tiene un impacto en la clínica. El grupo del Hospital Italiano explora la modalidad de cirugía temprana a la misma internación, realizando procedimientos dentro de las 48 horas de iniciados los síntomas, y los comparan en base a la clasificación de severidad de Baltasar, para lo cual solicitan sistemáticamente tomografías al ingreso del paciente al hospital. Y ven que hay una relación entre el Baltasar C y el aumento de las complicaciones y de la estadía hospitalaria. Otra cosa a remarcar de este trabajo interesante es que realizan colangiografía intraoperatoria sistemática y que deberíamos marcar esto como un elemento muy importante en este tipo de patología a realizar. Y ven que encuentran un 25% de litiasis coledoceana, con un porcentaje muy elevado de resolución intraoperatoria, que es otro elemento muy importante al abordar este tipo de tratamiento, en el cual proponemos una cirugía temprana y deberíamos proponer también, para mejorar en este grupo, un alta precoz, que lo logran con una instrumentación de la vía biliar o resolución en el mismo acto operatorio de la mayoría de las litiasis coledoceanas. Lo que sí se le puede poner en crisis a este trabajo es si realmente ameritan todas las pancreatitis leves realizar estudios de corte transversal. The National Confidential Inquiry into Patient Outcome and Death es un ente independiente en Inglaterra que evalúa todas las prácticas clínicas y quirúrgicas y genera recomendaciones para mejorar la calidad de atención de los pacientes. Y toma en particular la pancreatitis, realizando observaciones interesantes. 12% de aquellas pancreatitis requirieron una tomografía o resonancia para llegar al diagnóstico. Que la extensión de la necrosis se delimita aproximadamente al tercer día y que por esto se sugiere realizar estudios de corte transversal a partir del tercer o cuarto día para definir la severidad. Y alertan sobre la posible sobreindicación de tomografía y resonancia y el riesgo que conlleva esto en la nefrotoxicidad inducida por contraste. ¿Y qué nos aportan los scores de gravedad para el manejo de esta patología y toma de decisiones? Sabemos que son de utilidad habitual en la práctica, pero que el rango de exactitud es variable. El Apache es el score que se toma como gold standard para el manejo de la severidad y sobre todo en las unidades cerradas, porque para la determinación se necesitan procesos de extracción de sangre que son más complejos. Hay otros scores que buscan validarse, como el Early Warning Score, que en este trabajo se valida y se confronta con el Apache, los cuales lo que toman para ver el grado de severidad son parámetros clínicos como frecuencia cardíaca, respiratoria, que muestran el estado de compensación o descompensación hemodinámica. Y se valida que al tercer día un valor mayor a 2 es un factor independiente de severidad de Early Warning Score, por lo cual es algo que se tiene que tener en cuenta para usar. Nosotros en el Hospital Alemán hace años que lo incorporamos en la práctica diaria
y lo insertamos dentro del sistema informatizado de enfermería, en el cual por un sistema de alertas nos avisan si el paciente modificó estos valores y en base a eso tomamos decisiones como pasarlos a unidades de cuidado intensivo en base al contexto clínico y por otra parte se puede en esta situación definir si nosotros posponemos la indicación de una cirugía temprana o muy temprana. Llegando a esta instancia, tenemos evidencia suficiente como para definir que la cirugía temprana es la cirugía de elección. Pero, ¿por qué hay una adherencia tan baja a las guías de recomendación que van en un rango entre 32 y 69%? Esta pregunta se la plantean muchos grupos de trabajo y tratan de indagar cuál es la causa. Estos dos trabajos evalúan que la internación depende del servicio tratante, puede generar modificaciones en esta adherencia. De hecho, lo que observan es que gastroenterología, cuando interna a estos pacientes, indica una cirugía temprana en un porcentaje muy inferior a si lo aborda el servicio de cirugía. Y por otra parte, se incrementan los números de estudios endoscópicos. Otros factores que pueden ser más difíciles de modificar es el tipo de cobertura y la característica de manejo de estos pacientes de los centros de atención. Podemos concluir entonces que se sugiere internación por el servicio de cirugía de pacientes con diagnóstico de pancreatitis biliares. En pancreatitis biliares agudas leves, la colecistectomía en la misma internación reduce estadía hospitalaria, complicaciones, reinternaciones y es costo efectiva. Se recomienda la colecistectomía temprana posterior a las 48 horas de iniciados los síntomas. La cirugía dentro de las 48 horas de iniciados los síntomas deberá ser evaluada en el contexto de la institución tratante. Ahora, en esta instancia, nos toca abordar el escenario de las pancreatitis agudas graves y cuál es el momento para indicar la colecistectomía y generar el menor impacto en las morbilidades y mortalidades como planteamos al inicio de la charla. Tomo este gráfico que me parece muy didáctico, que se publicó en el New England Journal of Medicine del 2016, en el cual ve los procesos locales en el páncreas de inflamación, necrosis y evolución de estas en relación al estado hemodinámico del paciente y la línea de evolución en el tiempo. Podemos ver entonces que las pancreatitis severas que tienen un grado de mortalidad entre el 15 y el 20%, en su primera semana manifiestan un síndrome de respuesta inflamatoria en el paciente y después de la segunda semana empiezan a consolidarse los procesos locales en el páncreas que pueden sobreinfectarse o pueden evolucionar con restitución ad integrum a partir de la sexta semana. Todo esto acompañado del impacto en la evolución del paciente si se sobreinfectan y en estas situaciones las conductas que deben tomar el equipo tratante. Por lo cual, para entender en esta evolución en el tiempo, lo recomendable para indicar la colecistectomía es pasado todos estos procesos que pueden aumentar la fragilidad del paciente, definiendo la sexta semana como el mejor momento para realizar la colecistectomía, a la cual se le puede asociar el tratamiento de aquellas colecciones que estén consolidadas. Entiendo que la indicación de la ERCP en la pancreatitis aguda se va a abordar en el módulo de pancreatitis con más profundidad, pero quería traer este tema o algunas recomendaciones sobre en esta instancia del manejo de la pancreatitis severa porque puede auxiliar a aquellas situaciones en las cuales no se puede hacer el tratamiento de la litiasis vesicular a través de una cirugía. Hay dos recomendaciones a tener en cuenta, que es que en las colangitis agudas se tiene que actuar lo antes posible para evitar el deterioro del paciente en una pancreatitis severa. Y otra recomendación es que la endoscopía retrógrada con esfinterotomía previene la recurrencia de pancreatitis biliar, pero no impacta sobre las otras complicaciones relacionadas con la litiasis como cólicos vesiculares y colecistitis. Otro factor a tener en cuenta por el equipo tratante es el estado del paciente o el performance status y sus comorbilidades para definir terapéutica. Y acá es donde traigo
las recomendaciones de endoscopía retrógrada por las sociedades, en las cuales proponen que en los pacientes no aptos para cirugía el tratamiento definitivo para evitar la recurrencia de pancreatitis sería la endoscopía retrógrada con esfinterotomía, sabiendo y remarcando nuevamente que no se van a evitar aquellas situaciones de inflamación aguda de la vesícula o de cólicos vesiculares. Llegando al final de esta charla, vamos a cerrar la exposición con las conclusiones o recomendaciones. Se sugiere la internación por el servicio de cirugía de los pacientes con diagnóstico de pancreatitis biliares. En pancreatitis biliares agudas leves, la colecistectomía en la misma internación reduce estadía hospitalaria, complicaciones, reinternaciones y es costo efectiva. Se recomienda la colecistectomía temprana posterior a las 48 horas de iniciados los síntomas. La cirugía dentro de las 48 horas de iniciados los síntomas deberá ser evaluada en el contexto de la institución tratante. En lo referente a la pancreatitis biliar aguda grave, se recomienda la colecistectomía posterior a la resolución de las colecciones o de persistir estas a partir de la sexta semana. Se sugiere asociar la colecistectomía al tratamiento de colecciones que tienen indicación de drenaje posterior a las 6 semanas. Y se sugiere realizar la endoscopía retrógrada más esfinterotomía como tratamiento definitivo en pacientes no aptos para cirugía con la intención de evitar recurrencia de la pancreatitis. Desde ya, muchísimas gracias y los invito a seguir participando de este curso del Club del Páncreas que a mi punto de vista me parece súper interesante. Chau, chau.